Si del cerdo se aprovecha todo, Abonamos con abono orgánico que obtenemos de las granjas de porcino. del programa que hoy les hemos preparado, también. Sobre todo es que podemos arrimar mejor que el tractor a las cepas. Nuestros glotones ejemplares no desperdician nada. En 3 meses y medio o 4 meses de media, en cebo ponen hasta 130 kilos. Y por eso crecen sanos y fuertes, Son más duras, resisten más, menos delicados. y rebosantes de energía. Uy, que me tira del mono, que no me deja en paz, pero bueno. Cerdos y humanos compartimos el 90% de nuestra secuencia genética. También como los bebés, hay cambio de dentición y también hacemos que también les tranquiliza, es su mordedor. Y evidencias hay unas cuantas. Se cierra por detrás para que ninguna otra la moleste mientras está comiendo, porque si no, si otra quiere entrar a comer, empieza a meter el hocico y la molesta. Esta granja de la provincia de Segovia está equipada con la última tecnología. Mira, Y a aquí la hora pone que que ha la comido. última cerda que ha comido es la 450, ¿no? Sí, una 450 que ha comido hoy día 26 a las 11:38 y se ha comido 2,5 kilos, el 100% de su curva de alimentación. Aunque hay veces que es más recomendable echar mano de los métodos tradicionales. Hay veces que hay que trabajar el caballón, hacer el caballón, otras veces simplemente limpiar o abrir la tierra. Pero siempre hay que entrenar a fondo a estos infatigables y obedientes labradores. 9 da vueltas ya porque ya está muy domado, casi sin ningún esfuerzo, ¿no? Un potro pues hay que enseñarle a hacer esto y cuando le digas ¡oh!, que se pare y se quede quieto. Imprescindible además contar con la herramienta adecuada Empezaríamos, por supuesto, por el arado romano de toda la vida. y con un plan de trabajo perfectamente definido. Dependiendo de la temperatura, las horas del día, el tipo de terreno, la carga de trabajo. Y entonces sí, Vamos, 9. estamos preparados. Estos a punto de salir estarán. Estos ya están a punto de salir, ya han completado la etapa. Comienza el correvuela. Desde el punto de vista económico, el porcino es la producción ganadera más importante de España y también de Castilla y León. Y por eso hoy vamos a ver cómo se gestiona una granja de cría de cerdo blanco en la que nacen lechones cada cuánto tiempo, Manuel. En este tipo de granjas lo hacemos cada 3 semanas. ¿Cuántos pueden nacer? Pues en torno a 1100, 1200. ¿Estos cuántos días tienen? Estos tienen 3 semanas de estancia aquí en lechonera, más otros 4 semanas en partos. En esta fase los cuidados tienen que ser más especiales, en tanto que son más vulnerables. Sí, correcto, es decir, pasamos de un lechón que está con su madre y con una alimentación láctea a una alimentación sólida. Suele haber problemas digestivos, porque la flora intestinal del animal se tiene que adaptar a la nueva alimentación. Claro. Hay métodos para intentar evitar lo más posible esos problemas, que es ofreciéndole el mismo pienso que entran comiendo aquí en su plaza de parto. Cada cerda en cada parto, ¿cuántos lechones puede tener? Pues una media de 14, 15. ¿Con cuánto peso tendrían que salir de aquí? De aquí salen en torno a 20 kilos. Y en cebolla hasta el final. Y en cebo ya hasta el final. En 3 meses y medio o 4 meses de media, en cebo ponen hasta 130 kilos. ¿Esto qué es? ¿Para qué lo haces? Vale, pues de forma rutinaria, pues yo suelo hacer análisis rutinarios para ver la sanidad de los animales. El orificio nasal para tema respiratorio y tomo también muestras de sangre para ver vírico y a veces muestras de heces también. ¿Y esto cada cuánto tiempo lo hacéis? A la entrada de partos, a mitad de estancia y luego ya antes de pasar a cebo. Y así en todo momento pues controlo o voy vigilando cómo van sanitariamente. Estos ya han crecido un poco, pero tienen que llegar aquí pequeñitos, ¿no? Llegan a una media de 6,5 kilos, 7, por ahí. ¿Cómo se comportan ellos entre sí? ¿Curiosos son? Porque Son no muy- han son- dejado de olisquearnos y Son muy chupetearnos. curiosos, son muy curiosos, muy curiosos. Es decir, en esta etapa la verdad es que da gusto verlos porque empiezan a jugar mucho entre ellos, Que muerden tienen sus cadenas. juguetes, ¿no? Sí, sí, o sea, las cadenas sí, las estas les cadenas sirve como sí, juguete. sirve como juguete, también como los bebés. Hay cambio de dentición y también hacemos que también Es su mordedor. les tranquiliza, su mordedor.
Manuel, hemos pasado de los más pequeñitos a los más grandes de la granja. Sí. Correcto. Estos a punto de salir estarán. Estos ya están a punto de salir, ya han completado la etapa. Aquí en cebo también tienen varios tipos de pienso, conforme se va acercando la salida. Estos ya estarán en torno a esos 130 kilos de los que me has hablado que Sí, tienen que estos ya les queda poco. Aquí se ha ido sacando, precisamente ya en este cebo se ha ido sacando los más grandes. Estos aproximadamente en un par de semanas saldrán. Antes de que salgan, ¿hay que hacer algún otro tipo de control sanitario, como hemos visto que se hace, por ejemplo, cuando llegan? Sí, aquí se completa ya lo que es la vacunación, que a lo mejor se inicia en transición. Hablábamos antes, uy, que me tira del mono, que no me deja en paz, pero bueno, porque los pequeños mordían, pero no tenían tanta fuerza como estos, ¿eh? Comentábamos antes, bueno, tema de vacunas, sí, pero sobre todo lo que le preocupa al consumidor, siempre estamos haciendo hincapié en este mensaje, es el tema de los antibióticos. Sí, cuando llevan 70 días de entrada en el cebo, pues ya hay que utilizar antibióticos con menos de 6 días de periodo de supresión y aproximadamente un mes antes de salir intentar no usar nada. En el caso de que un animal requiera, sanitariamente, porque cae enfermo, pues se le administra el medicamento correspondiente, se le señala y se tiene ya un control más exhaustivo de ese animal. Por cierto, ¿en qué hemos tenido que meter los pies justo antes de entrar? Vale, en un desinfectante. En todas las entradas de todas las naves tenemos un desinfectante para desinfectar el calzado al entrar. Porque es muy importante, no solamente la bioseguridad externa, es decir, evitar que un agente infeccioso entre a nuestra granja, sino evitar que transmitir dentro de nuestra granja cualquier tipo de patología. Claro, entonces, la bioseguridad, cortar cualquier posible problema, ¿no? Esa transmisión dentro de la granja es fundamental. Claro. Aquí solamente hay un uso exclusivo de calzado y vestuario propia de la granja, que se lava con frecuencia. Al final, lo que hemos dicho antes, con eso consigues una reducción en la aparición de enfermedades. ¿Qué conlleva todo eso? Una reducción en el consumo de antibióticos. Es decir, al final todo va ligado al que salga un producto al mercado de la mayor calidad posible. Los controles sanitarios son fundamentales en cualquier centro de producción ganadero porque ya saben que es mejor prevenir que curar. El uso de medicamentos está permitido solo bajo determinadas condiciones que garanticen en cualquier caso que el producto que llega al mercado está libre de antibióticos. Y bueno, en España empezamos a cruzar también y conseguimos el hispano-bretón, que es nuestro gran caballo de tiro, digamos, ¿no? Son animales de trabajo, como los que servían a nuestros abuelos en el campo, como las parejas de mulas, caballos o vacas que no faltaban en ninguna casa de labranza, como las tantas razas autóctonas que han removido tantas y tantas tierras. Son, Carlos, animales de trabajo en activo estos que tenemos aquí. Sí, totalmente. Están trabajando casi todos los días con nosotros. ¿Qué tipo de labores son las que se pueden hacer o se hacen todavía hoy con animales? Los más comunes que hacemos son viñedo, sobre todo, o algún huerto también trabajamos. Hacemos desmontes de arboledas. Para aquellas parcelas a lo mejor más pequeñas o de difícil acceso sobre todo, ¿no? Microparcelas, digamos, que también suelen estar en laderas, en pendientes, que con el tractor es más difícil. Claro. Aunque también se trabaja algo de extensivo, incluso en algún terreno compartimos trabajo con tractores y sobre todo pues gente con pasión que sabe que es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué tipo de animales son los que se utilizan para este tipo de trabajo? Como veis tenemos mulos, este negro y la siguiente son una mulita. Mulos son de yegua y burro. Exacto, sí. Pueden ser también de burra y caballo. Suelen ser un poco más chiquitos, pero son más fuertes normalmente los de yegua y más grandes. Lo que más se habrá utilizado por esta zona y por otras zonas de Castilla y León para trabajo en el campo, ¿no? Son más duras, resisten más, menos delicados al trato y al comer, caballos, claro. A las enfermedades. Son animales que luego no pueden tener descendencia, No procrean, claro. Al ser híbridos, hay una que puede parir entre 1000. ¿Y de caballos qué razas se utilizan? Sí, hay varias razas, que sería el percherón francés, digamos, del que más se desciende. Y bueno, en España empezamos a cruzar también y conseguimos el hispano-bretón, que es nuestro gran caballo de tiro, digamos, ¿no?
Vale, dale. Ya. Aunque sean animales de trabajo, también hay que acicalarlos, Carlos. Pues sí, como podéis ver, los cortamos las crines, bien por estética y bien por comodidad, por supuesto, para el animal. Para que no pasen calor, sobre todo. Y porque no nos molesten en el collerón, en los aperos. Me imagino que, bueno, pues los cascos, las armaduras, todo eso tiene que estar bien a punto y bien al día, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, en los mulos, los caballos sí, los solemos cerrar siempre, pero en los mulos tengo muy en cuenta los terrenos que vamos a trabajar. Entonces, muchas veces no los hierro, porque tienen el casco más duro que el caballo y aguantan mucho mejor. Y sobre todo se agarran y se sujetan mejor con el casco que con herraduras. Claro, entonces si por ejemplo vamos a un terreno en pendiente, ¿no? Nos conviene que se pueda agarrar bien para que no se deslice. Eso es. Labradores Nómadas es un proyecto de recuperación de animales de trabajo, caballos y mulos con los que acceder a pequeñas parcelas de difícil acceso de una manera respetuosa con la tierra, con la atmósfera y con la historia. A partir de ese purín que recepcionamos vamos a realizar una primera homogenización para conseguir un producto que siempre tenga las mismas características. No todos los excrementos son iguales. No todos son iguales. Por ejemplo, en el caso de los cebos son mucho más consistentes, más sólidos. En el caso de las hembras también se utiliza mayor cantidad de agua. Ellas consumen mucho más agua. La alimentación es uno de los pilares fundamentales de la producción ganadera y de su calidad depende nuestra salud como consumidores. Víctor, ¿cómo puede mejorar la alimentación de estos cerdos su calidad luego como producto final, como producto cárnico? Bueno, pues nosotros lo que tratamos es de establecer una serie de fases en la alimentación de esos animales y tratar de adecuar cada una de las edades de esos animales con un tipo de pienso específico. O sea, dependiendo de la edad tiene más o menos proteína, más o menos fibra, según las necesidades, ¿no? Correcto. Ponme algún ejemplo concreto. Efectivamente, un caso concreto puede ser el de los lechones en las primeras edades, cuando ya han sido destetados, separados de la madre y comienzan con una alimentación que es lo más baja posible en aminoácidos, en la cantidad de proteína que se va a emplear para que su sistema digestivo se acople lo más rápido posible y al mismo tiempo no provocar una serie de problemas gastrointestinales en los animales. ¿Cuánto come un cerdo al día? Puede llegar a comer al final de su vida en torno a los 4 kilos diarios de pienso y arranca pues sobre los 250 gramos, 300 gramos. ¿Fabricáis vuestros propios piensos para alimentar a vuestros propios animales? Efectivamente, y esos piensos vienen de las tierras que cultivamos y que abonamos con abono orgánico que obtenemos de las granjas de porcino. No dependemos tanto de una demanda, digamos, externa a la hora de fabricar esos piensos. Tenemos una superficie agraria importante en la comarca y además tenemos importantes convenios con agricultores de la zona que nos permiten precisamente eso, no depender tanto del exterior y controlar todo el proceso mucho más a fondo y desde el principio. ¿A cuántos cerdos tenéis que alimentar y cuánto pienso necesitáis para darles de comer a todos? Bueno, pues son cantidades muy variables, ¿no? Nosotros estamos en una cantidad de granjas ahora mismo importante, tanto en propiedad como en modo de integración. Sumamos aproximadamente unas 50 granjas en toda la provincia de Segovia y bueno, pues la verdad que la variación en la cantidad de pienso pues es importante y no te sabría decir una cantidad fija que estemos consumiendo ahora mismo, pero bueno, sí que conseguimos el abastecer al 100% de nuestros animales a partir de nuestra fábrica de piensos. Víctor, ¿qué pasa con los purines, con los excrementos de los cerdos? ¿Por qué hay tanta controversia al respecto? Porque se han utilizado siempre, ¿no? Efectivamente, se han utilizado siempre y bueno, pues esa controversia es una polémica que se crea, digamos, por culpa de no realizar una gestión correcta. Si no se gestiona bien, ¿qué puede ocurrir? Podríamos tener problemas de contaminación como con cualquiera otra de las materias primas que se utilizan en el campo. Si se utilizan en exceso, por ejemplo.
Sí, efectivamente, si se utilizan en exceso, si se hace fuera de los periodos adecuados, si no se hace con la dosis adecuada, de la forma correcta, si no se realiza un enterrado inmediato. ¿Cómo recogéis vosotros todos los excrementos y cómo los tratáis aquí? Pues aquí sería por gravedad, por diferencia de altura, van a acabar en una fosa de recepción. A partir de ese purín que recepcionamos vamos a realizar una primera homogenización para conseguir un producto que siempre tenga las mismas características. ¿No todos los excrementos son iguales? No todos son iguales. Por ejemplo, en el caso de los cebos son mucho más consistentes, más sólidos. En el caso de las hembras también se utiliza mayor cantidad de agua. Ellas consumen mucho más agua y entonces debemos conseguir esa homogeneidad en el purín. Vale, para luego tratarlo mejor, porque ¿qué es lo que hacéis con él? Una fase de separación sólido-líquido. Cuando ya hemos conseguido esa separación inicial, mediante un proceso químico, volvemos a someter a esa parte líquida a una serie de tratamientos que lo que hacen es reducir aún más la cantidad de nutrientes que le queda a la fase líquida y por lo tanto conseguir un producto final que ya sí esté listo para fertirrigar los campos. Un líquido que ya tiene un menor contenido en nutrientes y esos nutrientes han quedado ya en la fase sólida, que después podemos o no someter a otros procesos como puede ser el peletizado para conseguir un abono de máxima calidad. La economía circular es un sistema de reaprovechamiento de los recursos en el que prima la reutilización de los productos para minimizar al máximo la generación de residuos. De esta manera y con ayuda de la tecnología se ha conseguido mejorar la calidad de los purines como fertilizante natural. Esto es una vertedera que lo que hace es verter. Yo voy pasando y ello me vierte la tierra. Entonces esa misma cubierta vegetal nos sirve de abono vegetal en el viñedo. ¿Y esta otra? Y bueno, pues este otro que es el que falta de enseñaros, esto es un cultivador que llamamos. Más bien abrir costra de la tierra. Cuando ya se seca y se queda encostrada, pues pasamos, abrimos y refresca y oxigena. Labradores nómadas trabajan la tierra con animales y para eso necesita ejemplares fuertes pero ágiles al mismo tiempo y con una buena grupa que garantice el empuje de los aperos. Todo eso y un buen trabajo previo de doma, ¿no, Carlos? Que es lo que tú haces sí, aquí con ellos, ¿no? Por supuesto, claro. Hay que enseñarles a trabajar. Como veis, a 9 lo entrenamos diariamente, más que nada al principio en su fase de doma, de potrito. De todas maneras todavía es potro, tiene 5 años y bueno, como lo empezamos a trabajar bastante pronto, con 2 años, 2 y medio, para ir muy suave y despacito, porque en un principio incluso yo era un poco más brusco domando y más duro, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que con más delicadeza y más tiempo y más trabajo se consiguen mejores efectos. Vamos, 9. 9, da vueltas ya porque ya está muy domado, casi sin ningún esfuerzo, ¿no? Un potro pues hay que enseñarle a hacer esto y cuando le digas ¡oh!, que se pare y se quede quieto. Y eso todo es doma, ¿sabes? Entonces cuando ya sales a trabajar con una buena base de doma es mucho más fácil, ¿sabes? Sí que tengo que poner en conocimiento, si te parece, María, que es mucho más trabajoso y más costoso domar un mulo. ¿Ah, sí? Que un hispano-bretón, por ejemplo. ¿Porque son más listos los caballos? ¿Aprenden mejor? Bueno, es más bien el tipo de clase de raza, digamos, de sangre. Es sangre un poco más caliente. El hispano-bretón y el percherón son sangres más templadas, más frías, digamos. Tras, 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 tras. Entonces aquí hay que hacer los ejercicios para que luego me lo haga bien en el campo. Vamos. Vamos, 9. Fuertes, por un lado, ¿no? Pues para empujar y tirar de los aperos, Exacto. pero también ágiles para, bueno, Claro. pues moverse por terrenos a lo mejor más difíciles. Claro, por eso te comento la diferencia que tiene el hispano-bretón y el mulo. En este caso es lo que tú dices. El hispano-bretón lo utilizamos más para aperos con más tracción y más grandes, y el mulo más para trabajos más exhaustivos y más concretos y más finos. Vale, para.
Carlos, y aquí las herramientas de trabajo, ¿no? Cada una para una labor diferente. Es lo mismo de toda la vida, la misma herramienta, lo único que se elabora con materiales quizás más ligeros. Esto es a lo que se va a sujetar la herramienta, ¿no? Ajá, exacto. Esto es lo que va, digamos, en el pecho y paletillas. Este es un collerón, o no es collerón, es pecherín a la húngara, que se llama. Esto se le pone por el cuello y el efecto de tiro lo hace con el pecho y un poquito la paletilla también. Este es un collerón valenciano de toda la vida. Lleva unos cintos arriba, que es para sujetarlo al cuello. Pero se coloca en la misma posición. Sí, y exacto, hace se el tiro mete, digamos, la cabeza de la misma manera. Exacto, incluso más cómodo porque tiene más superficie de apoyo, ¿vale? Para trabajos más intensivos y fuertes es mejor este. El de la húngara sería más para un carrito o un arserré o algo de enganche, ¿vale? Más ligero. ¿Y este? Y luego tenemos este, que son collerones franceses. Abrimos aquí simplemente y entonces ya se lo podemos poner al caballo por encima y es cerrarlo a la medida que queramos. ¿Y los distintos aperos para qué sirve cada uno, Carlos? Empezaríamos, por supuesto, por el arado romano de toda la vida. Separamos un poco las varas, estas van al animal. Déjalas caer si quieres, María. Este enganche se pondría aquí, esto entra aquí y al entrar en un tubo en redondo se sujeta muy bien porque lo puedes poner en cualquier posición. Este nos viene muy bien para abrir y hacer surcos. ¿Y estos otros, Carlos? Esto es una vertedera que lo que hace es verter. Yo voy pasando y ello me vierte la tierra. Entonces esa misma cubierta vegetal nos sirve de abono vegetal en el viñedo. ¿Y esta otra? Y bueno, pues este otro que es el que falta de enseñaros, esto es un cultivador que llamamos. Más bien abrir costra de la tierra. Cuando ya se seca y se queda encostrada, pues pasamos, abrimos y refresca y oxigena. Los animales se desplazan en transporte adaptado para garantizar su bienestar durante todo el trayecto y además se llevan distintos ejemplares porque se utilizarán unos u otros dependiendo del tipo de cultivo y de la conformación del terreno en el que se vaya a trabajar. Está comido el día 26, que es hoy, a la 1 a las 2 de la mañana, a la 1:47. ¿Hay mucha disparidad en los horarios entre los que comen unas y otras? Normalmente... Por ejemplo, ¿comer a las 2 de la mañana es normal? Sí. Cuando venimos por la mañana a trabajar 6-7 de la mañana, el 80% de las cerdas han comido ya. Ya ha comido. En las granjas más modernas, el cuidado de los animales ya se controla con herramientas digitales de gestión. Aplicaciones como esta, por ejemplo, Arantxa, que permiten saber lo que come cada animal de forma individualizada. Sí, así es. Esto es una máquina de alimentación de precisión. Las cerdas llevan un chip en la oreja, de manera que cuando entran voluntariamente a comer, cuando ellos tienen hambre, la máquina les reconoce y en función de lo que nosotros le hayamos dicho a la máquina le da de comer una cantidad u otra. ¿De qué depende la cantidad que tienen que comer? Bueno, pues sobre todo de su estado de salud y de su estado de gestación. Estas cerdas están gestantes, entonces, bueno, pues un poco como los humanos, ¿no? A medida que avanza la gestación tienen un poco más de apetito. Lo bueno que tiene el sistema es que pueden entrar a comer cuando quieran, es decir, no depende de que a un horario un operario venga y les dé de comer. De manera que si tienen que comer 2,8 kilos al día y ahora no le apetece los 2,800, pues le da un poquito al pulsador, come lo que le apetece y vuelve a salir. Y dentro de 3 horas puede volver a entrar y seguir. Y cuando ya se los ha comido ya no les da más. Siempre hay un margen que les permite comer un poquito más, pero no en exceso. Tiene un sistema de autocaptura, no sé si lo habéis visto, de manera que cuando ella entra empuja y se cierra por detrás para que ninguna otra la moleste mientras está comiendo, porque si no, si otra quiere entrar a comer, empieza a meter el hocico y la molesta. Y cuando ha terminado, da 2 pasitos para atrás y ella misma levanta el sistema y puede salir y entrar cuando quiera.
Has comentado que estas pueden comer en torno a 2,8 kilos Sí, ahora al final de día. la gestación. ¿Cuál es la fase de producción en la que más come el cerdo y cuánto comería entonces? Bueno, más o menos estas son las que más comen, ¿eh? Las hembras gestantes son las que más comen. Bueno, y luego al final de la lactación, tened en cuenta que una cerda puede tener unos 12, 13, 14 lechones a los que está dando de mamar, entonces ahí también necesita también energía. consumen bastante pienso. Tú aquí tienes controladas a todas, ¿no? ¿Quién ha comido, quién no y Sí. lo que han comido incluso? En cualquier momento del día lo puedes saber, la que ha comido, la que no ha comido, la cantidad que ha comido Mira, y a aquí la hora pone que que ha la comido. última cerda que ha comido es la 450, ¿no? Sí, la 450 que ha comido hoy día 26 a las 11:38 y se ha comido 2,5 kilos, el 100% de su curva de alimentación. ¿Y es normal que se lo coman, por ejemplo, como esta de una sola vez? ¿O que vayan entrando a lo largo del día? Normalmente el 90 y tantos % de las cerdas se come su ración, se lo come seguido normalmente. Hay alguna que a lo mejor se lo comen 2 o 3 veces. Y pero eso incluso normalmente- también lo puedes ver, ¿no? Sí, Las horas también. a las que se acerca a la máquina. ¿Podemos poner algún ejemplo? Sí, mira. Metemos cualquiera de los números de las cerdas que hay aquí, ¿no? Sí. La 115 que estoy viendo. 115, pues buscamos la 115. Si no come es que hay algún problema, ¿no? Claro, si no, en el ordenador principal te sale, y aquí se ve que no estaría la fecha de hoy puesta, como que no ha comido. Esta ha comido el día 26, que es hoy, a la 1 a las 2 de la mañana, a la 1:47. ¿Hay mucha disparidad en los horarios entre los que comen unas y otras? Porque, Normalmente, por ejemplo, comer a las 2 de la mañana es normal. sí. Cuando venimos por la mañana a trabajar, 6, 7 de la mañana, el 80% de las cerdas han comido Ya ya. ha comido. Y además me comentabas que podéis clasificarlas según un poco la constitución que tengan, más gordas o más delgadas, para que la máquina les dé un poquito más o un poquito menos, ¿no? Exacto. Está puesto para multíparas, cerdas que han parido ya una o más veces, y para nulíparas, cerdas nuevas, que tienes 3 posiciones, delgada, gorda o normal. Si la cerda cuando la das de alta en su corral, la ves gorda, pues la pones como gorda La y restringes un la poquito. restringes un poquito la alimentación. Si es delgada la da un poquito más y normal, pues lo normal, lo que le establezcas en la curva de alimentación. Y todo esto va a un ordenador central, A ¿no? un Que ordenador incluso central. podría saltar alguna alerta si alguna no comiera. La que no come te sale en un color rojo y te lo indica. Puede ser porque se ha quedado coja, porque está enferma, por lo que sea. Entonces la localizas, la ayudas a meterla, si es que entra, y si está coja o lo que sea, pues la tratas. Al final, Arantxa, todas las innovaciones tecnológicas mejoran la productividad, pero mejoran también el bienestar de los animales. Casi todas van encaminadas a ello, ¿no? También. Sí, así es. Bueno, es que no es posible una cosa sin la otra. No es posible mejorar la productividad sin mejorar el bienestar de los animales. Claro, porque cuanto mejor están, más producen. Eso es así. Efectivamente. Entonces nosotros lo que siempre buscamos es aplicar cualquier tecnología, pues bueno, a una posible mejora del bienestar que nos repercuta luego a nosotros como productores. Aquí me comentabas que está automatizado todo el sistema de temperatura y humedad, ¿no? Sí, eso es. Regula la apertura y cierre de las ventanas y la salida de aire por los extractores del techo. Entonces, en función de la temperatura que hay fuera, las ventanas se abren y se cierran más o menos para dejar entrar el aire a una velocidad determinada y conseguir la ventilación aquí dentro. Claro, o sea, todo eso de una forma automatizada y constante, ¿no? Para que se mantenga esta temperatura. De hecho, aquí ahora mismo hace muchísimo mejor que fuera. Eso es. Nosotros, ahí fuera un panel de control, marcas la temperatura que tiene que haber dentro y el sistema automáticamente abre y cierra y permite la ventilación. Alimentación, temperatura y humedad. ¿Qué más aspectos se tienen en cuenta cuando se habla de bienestar animal? Deben tener acceso a alimento y a agua, eso es fundamental. Incluso está regulado el espacio que tiene que tener cada cerdo para poder alimentarse, el número de bebederos, siempre hay que tener por lo menos 2 fuentes de agua por si una se estropea que puedan tener otra. Por cada 18 animales tenemos que tener un bebedero más, entonces cuando más grande tienes el grupo, más bebederos. En cuanto, por ejemplo, a los materiales, ¿es importante? Sí, los materiales son muy importantes y se han vuelto cada vez más importantes, sobre todo por el tema de limpieza y desinfección. Las granjas que son más antiguas a lo mejor tenían más parte de hormigón. Claro, es que me ha material- llamado la atención este material, Claro. ¿no? Que es como más plástico. Sí, esto es más PVC, es mucho más fácil de limpiar y de mantener, ¿no? que el hormigón. Entonces la tendencia es que todo lo nuevo se vaya construyendo así. Es importante, bueno, pues sobre todo que no haya ningún tipo de arista, ni borde cortante, ni nada dentro de las instalaciones, porque como no paran de olerlo todo, pues se podrían hacer daño. Las granjas de porcino tienen que cumplir con una legislación cada vez más exigente en lo que respecta a bienestar animal, que se define como el conjunto de condiciones que garantiza que el animal esté sano, cómodo, bien alimentado
y que además pueda mostrar rasgos innatos de su comportamiento. Oh. Vale, 9. Siempre enfilamos y paramos. Para que el caballo se centre y se va lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Cuántas veces tendríais que venir a lo largo del año? Bien, pues en un cultivo de espárragos y tan elaborado y bien llevado como este, debemos de venir por lo menos media docena de veces. Muchos productores han recuperado la tracción animal para trabajar aquellas parcelas más pequeñas o las que se encuentran en pendientes de difícil acceso. Otros lo hacen simplemente por pasión, porque están convencidos de que la tierra devuelve lo que recibe y por eso quieren tratarla de la manera, dicen, más respetuosa posible. ¿Qué tipo de productores son los que os reclaman este servicio? Tienen que tener esa cierta parte de pasión que tú has dicho muy bien. Hoy vamos a trabajar en las tierras de espárragos de Tudela de Duero y vamos a trabajar en principio con el cultivador, ¿vale? Claro, se utiliza mucho este tipo de tracción en cultivos ecológicos, ¿verdad, Carlos? Pues sí, y sin añadir ningún producto artificial, digamos, o químico a los terrenos, y por eso pues requiere más trabajo de esta manera. Contaminación cero. Por supuesto, es lo que queremos lograr. Incluso acústica, que también es importante. También. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otra herramienta para sobre todo los cultivos avanzados, que ya tienen la planta un poco elevada y de hecho se llama balancín de bajo culo. Entonces pasamos por encima de las plantas y no las estropeamos. Normalmente los balancines suelen ser rastreros y van por abajo, por el suelo. Y entonces, dependiendo del cultivo, pues vienen mucho mejor estos, ¿vale? ¿Por qué mejor en este caso el caballo que la mula? Bien, pues porque simplemente la herramienta es mucho más potente y más pesada. Venga, abre. Cadenilla muy suelta y un bocadito pequeño para que no haga es de lo que mucha fuerza. se tira cuando hay que frenarlos o Exacto. hay que redirigirlos, El bocado ¿no? es el freno, digamos. Pero para que veamos la buena doma que tienen, no hace falta ni un bocado excesivamente grande, ni apretar mucho cadenilla. Y también tenemos que darnos cuenta que el efecto de rienda, siendo tan larga, es mayor. No podemos pasarnos de tirones, ¿vale? Porque haríamos mucho daño en la boca. Tras. Vamos, 9. Lo que hacemos es abrir el suelo para que oxigene. Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas de hacerlo con tracción animal? El tractor, sobre todo, compacta, porque lleva pistones y pesa mucho. Entonces nos Compacta la tierra. Claro. Es mucho más cómodo ir en un tractor sentadito que aquí, ¿no? Pero el resultado no tiene nada que ver, ¿sabes? Los animales podemos ajustar más, podemos parar mejor. Vale, 9. Siempre enfilamos y paramos. Para que el caballo se centre y se va lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Cuántas veces tendríais que venir a lo largo del año? Bien, pues en un cultivo de espárragos y tan elaborado y bien llevado como este, debemos de venir por lo menos media docena de veces. Y cada vez se hace un trabajo diferente. Hay veces que hay que trabajar el caballón, hacer el caballón, otras veces simplemente limpiar o abrir la tierra. ¿Y qué estáis? Varios Pausada. días, entiendo, ¿no? Que os lleva hasta la boda, Sí, claro. por ejemplo. Tú pon que más o menos podemos lograr hacer, yendo tranquilos y a buen ritmo, 1 hectárea diaria. ¿Es el cultivo tradicional de este pueblo? ¿Siempre ha habido tanto espárrago o hay más ahora, Carlos? En un principio os contaré que el producto estrella era la fresa de Tudela, que son más pequeñitas pero son súper dulces.
Y después se trabajó mucho el tomate. Hubo incluso dos Hay fábricas. mucha huerta también, claro, en Tudela. Hubo 2 fábricas tomateras. No obstante, bueno, pues las cosas van cambiando. Se ha empezado a insertar este tipo de agricultura y... ¿Tú esto lo has vivido cuando eras pequeño, el ver a los vecinos de Tudela, por ejemplo, trabajar sus huertas con animales? Pues sí, sí, claro. Aparte, mi papi vendía animales, entre ellos mulos, y se comercializaban muchos en el mismo pueblo. Siempre se buscaba un mulo un poco más pequeño, te cuento por qué, porque en las huertas también había frutales, ya aprovechaban bien los terrenos. Claro. Entonces el mulo burreño, que es más chiquito, pasaba mejor por debajo de los frutales y era lo que más se utilizaban. Conservar la tracción animal sirve para evitar la desaparición de algunas razas en peligro, como la mula o el caballo hispano-bretón, animales que forman parte del patrimonio genético animal de nuestra tierra. Es vivir en la naturaleza, en contacto con los animales, el poder disfrutar de amplios espacios. No es lo mismo levantarte en una ciudad con ese ritmo tan frenético que se lleva que aquí en los pueblos, que es un poquito más relajado. La producción de porcino es uno de los sectores que más puestos de trabajo genera en el medio rural de Castilla y León. Deinoporc, que es la empresa a la que pertenece la granja que hoy estamos visitando y que cría al año en torno a 180.000 cerdos, dependen directamente 100 personas, 100 puestos de trabajo e indirectamente algunas más también, Miguel. Sí, indirectamente yo calculo que en torno a 50, 60 personas bueno, pues no están en nómina, pero prácticamente están de manera continuada trabajando para nosotros, o bien como subcontratas de transporte, o bien como empresas de mantenimiento, reparación, empresas dedicadas a las energías renovables, bueno, de todo tipo. La verdad es que este es un sector que de manera continuada necesita muchas empresas externas. La cantidad de profesionales diferentes que vosotros requerís, no sé si esto en los últimos años supone un problema, el encontrarlos en el mundo rural. ¿Os ha costado, Miguel? Bueno, pues sí que estamos viendo que bueno, pues un poco por el trabajo que estamos haciendo de manera continua para dar cada vez más relevancia a las personas, hacer unos esfuerzos de conciliación o bueno, mejoras en todos los aspectos, sí que es cierto que notamos que no nos cuesta tanto. Hemos visto hoy mucha innovación que permite, bueno, pues, ser más eficientes, ser más productivos, mejorar mucho el bienestar de los animales, que se habla mucho de esto, pero es que es verdad que el sector ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por mejorar este aspecto en las instalaciones. Totalmente. A ver, el sector porcino en España es uno de los sectores a nivel de producción porcina, si no el que más profesionalizado del mundo. Tiene unas exigencias que se han ido renovando continuamente y bueno, pues a día de hoy, si Europa es el continente, por decirlo de alguna manera, con las mayores garantías en cuanto a bienestar animal, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a seguridad alimentaria, España es un referente total. A día de hoy, de hecho, España es el mayor productor de porcino de la Unión Europea, y esto es en base a que tú estás aportando al mercado, estás llevando al mercado un producto de calidad, contrastado, con todas las certificaciones y haciendo las cosas bien. ¿Se mantiene la demanda del consumidor, la demanda de carne de cerdo? Si pensamos en la Unión Europea, en España, países más evolucionados en cuanto al bienestar, pues el consumo es estable, pero claro, somos un grano en el mundo, hay decenas de países en el mundo que a día de hoy no comen carne y lo que necesitan es que les pueda llegar proteína de calidad a unos precios adecuados y poder pasar de una dieta basada estrictamente o prácticamente en patatas, arroz y poco más, pues poder incorporar un alimento como puede ser la carne, ¿no? Hemos comentado, chicos, a lo largo de la mañana la importancia de este sector para nuestros pueblos. Ventajas de trabajar en el mundo rural, a ver si animamos a más profesionales. Las hay, muchas, ¿no? Claro que las hay. Es vivir en la naturaleza, en contacto con los animales, el poder disfrutar de amplios espacios, de aire limpio. Es bienestar, ¿no? Que también hemos hablado mucho de bienestar a lo largo de la mañana. Esto también es bienestar, ¿no? Sí, vamos, es bienestar para nosotros, ¿no? No es lo mismo levantarte en una ciudad con ese ritmo tan frenético que se lleva que aquí en los pueblos, que es un poquito más relajado. Manuel, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo, además, como veterinario, pues es un lujo el
el poder trabajar pues eso, con animales en el campo y no metido, por ejemplo, en una clínica. Pues larga vida a este sector que tantas alegrías nos da a nuestros pueblos, a Innoporc y a todos los trabajadores que se quieran venir al rural. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hay que dosificarlo muy bien, ¿vale? Dependiendo de la temperatura, las horas del día, el tipo de terreno, la carga de trabajo. Hay que dosificarlo, se cambian animales, se ponen dos, luego se quitan, se ponen otros dos. Un caballo o un mulo pesa mucho menos que un tractor y por eso no compactan la tierra y esta se oxigena mejor. La tracción animal además permite manejar los aperos con mayor precisión y de vez en cuando pues añaden abono natural, ¿no, Carlos? Lo más importante es que no aportan productos no adecuados, ¿no? Que no sean naturales, Claro. como aceites, humos. Y sobre todo, bueno, pues que para determinadas parcelas pues el trabajo es mucho más preciso de esta manera, ¿no? Niño, vamos. Sobre todo es que podemos arrimar mejor que el tractor a las cepas y las labramos más cerquita, que es de lo que se trata. Claro, en este caso el trabajo es un poco, bueno, pues parecido a lo que hemos visto en el cultivo de espárragos. Siempre hay unas diferencias, claro, pero es parecido, es abrir la tierra y oxigenar. ¿En qué otro tipo de cultivos soléis trabajar? En huertos, desmontando arboledas y montes, también se hace alguna exhibición y Claro, esto cuando lo ve la gente mayor, enseguida nos dicen: hombre, muchachos, si no dais una voz, no dais una voz. Claro, porque antes como que se les arreaba mucho, ¿no? A los claro, animales de claro. trabajo. Y había menos doma, o habría menos tiempo, domaban menos. Se iba domando con el trabajo, vaya. ¿Tienen una edad óptima en la que trabajar o hay una edad a partir de la cual ya empiezan a rendir menos? Bueno, pues sí, claro. Todo depende de la fortaleza del animal también, pero más o menos se les puede empezar a trabajar a los 3 años y bueno, un mulo hasta los 30 años puede trabajar y un caballo a lo mejor hasta los 20, digamos. ¿Viven más los mulos? Por lo menos 10 años más que los caballos, sí. Probablemente sea muy difícil hoy en día encontrar mulos por ahí. No hay apenas. Está complicadillo, sí, no es fácil, no es fácil. No obstante, hay gente que los está empezando a criar, ¿sabes? Cubriendo yeguas con burros y yo mismo estoy haciendo alguno, estoy intentando sacar alguno. Claro, hay que utilizar animales de gran tamaño, ¿no? Amparo, como sois un equipo, me han dicho que tú eres la que te encargas de dar mimos a los animales. Bueno, O sea, que hay que hacerles Sí. trabajar, pero también hay que mimarlos, sí, ¿no? a los animales desde luego hay que, sobre todo, se les trata bien, ellos te corresponden un montón. Hemos visto y hemos comprobado hoy que los animales vienen con ganas y que cuando se les somete, bueno, pues a cargas de trabajo adecuadas y proporcionadas durante el tiempo, pues incluso llegan a disfrutarlo. Ellos necesitan actividad. Son animales, necesitan ejercicio, con lo cual hay que dosificarlo muy bien, ¿vale? Dependiendo de la temperatura, las horas del día, el tipo de terreno, la carga de trabajo. Hay que dosificarlo, se cambian animales, se ponen dos, luego se quitan, se ponen otros dos, se dan Claro, se les descanso. hidrata bien. Muy importante, en el campo es muy importante el agua para los animales, para nosotros también. Y bueno, si hay un riachuelo o algo, también aprovechamos a meterles, que les gusta muchísimo. Y es muy bueno para refrescar las extremidades, tanto las manos como los pies de los animales. Claro. Les viene muy bien. ¿Hay alguna época del año en la que más trabajo tenéis? ¿Cuál es? Bueno, todo depende de los tipos de cultivos y de cómo esté el terreno, de hierbas. Hay veces que si hay más lluvias, pues salen muchas malas hierbas, entre comillas, y hay que hacer la limpieza más periódica o más continua, o a lo mejor es más espaciada. Claro. Todo depende del terreno y la región. ¿Hay alguna zona en la que trabajen mejor especialmente estos animales? Bueno, siempre es bueno que la tierra esté un poquito húmeda, que no esté demasiado seca ni compactada, ni que tenga demasiadas piedras, entonces es mucho más cómodo. Y luego depende del tipo de herramienta siempre. Me imagino que no será fácil, bueno, pues encontrar gente para que trabaje con los animales. Nosotros somos una asociación didáctica y compuesta de voluntarios
y son aprendices. Hay mucha gente que viene a aprender para luego ejercitarlo en sus propios cultivos. Claro. Que tengan una huerta, que tengan un viñedo, que sea de algún familiar. Entonces les gusta tener además su propio animal, nosotros se lo domamos. Que a nosotros hoy esto nos parece un tanto exótico, pero en otras zonas de España y sobre todo en otros países está mucho más extendido de lo que pensamos. En Amparo. Europa está muy avanzado, o sea, muy avanzado. Francia, sobre todo, Bélgica, hay enseñanzas regladas. Además de las ventajas que puede traer para la tierra, pues evita la desaparición de muchas razas, porque se utilizan razas tradicionalmente pues, que están desapareciendo precisamente porque no se trabaja con ellas. Exactamente, exactamente. Además de que tenemos que contar ahora que el tipo, como decía Carlos, la doma es completamente diferente y el uso de los animales a como se hacía antaño. O sea, los animales están súper cuidados, súper domados y súper mimados. Bueno, pues una manzana de recompensa, un besito también le hemos dado. Todos se merecen estos caballos hoy, ¿eh? Con el calor que hace, Carlos. Sí, señor, hay que quererlos sobre todo y cuidarlos muy bien. ¿Cuál es vuestro próximo destino? Bueno, pues vamos a Cuevas de Probanco con nuestro amigo Alfredo Maestro, al ladito de Peñafiel, cerquita. Pues que se os dé bien la labor. Gracias por todo, Carlos. Gracias a adiós, vosotros. adiós, Hasta Amparo. siempre, hasta siempre.